singular. Vale, é totalmente paradigmático e singular porque cando vemos os datos, non, das persoas galegas que marchan a Suiza no ano, vemos que é unha migración que nunca se detuvo, non, como que é allea aos ciclos económicos e que continúan xeracións de galegos e de galegas indo a Suiza e mantendo contacto pois, con familia alá. É un país que sigue tendo unha relación profundamente estreita non, con Galicia. Investigou principalmente cuestións que teñen que ver coas relacións de xénero e vida cotiá, pero tamén outras que teñen que ver co transnacionalismo e os sentimentos de pertenza e identidade da comunidade galega en Suiza. Ten tamén traballado a migración entre Bulgaria e Suiza bueno, conta con numerosas publicacións en revistas de prestixio a este respecto. Agradezolle moitísimo que, inda que non poda estar físicamente con nós, pois asuma esta conferencia e doulle a palabra. Moitísimas gracias, Marina, cando queras. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, mi primera disculpa es por no poder estar físicamente con vosotros. Es una pena, pero sí, la pandemia también impone ciertas dificultades logísticas y no era posible con los vuelos porque tenemos luego vacaciones familiares y hay menos vuelos y de verdad que esto es una pena, pero es así y me alegro muchísimo de poder participar de esta manera igual a la conferencia. Y mi segunda disculpa, me he dado cuenta, entiendo el gallego, creo que he comprendido todo lo que has dicho, Antia, pero no lo hablo. Así que esto va a ser en castellano, mis disculpas. Y además, aunque lo hable, no tengo mucha práctica científica en castellano, así que a lo mejor de vez en cuando se me escapa una palabra o tengo que buscar palabras o a lo mejor no es tan refinado lo que digo. Entonces, disculpas que en general o hablo en inglés o hablo en alemán, así que, pero es una oportunidad de hacer esto en castellano. Bien, y por cuestiones logísticas también temo que no vaya a llegar justo hasta el debate. Estaré luego escuchando las presentaciones a las que llego, pero he visto el debate que es hacia la 1. Tendré que sí, estaré ya casi camino del aeropuerto en ese momento. Pero mientras pueda, estaré presente para escuchar los otros casos de otros países que me interesan mucho. Bien, después de esta introducción pasaré a mis transparencias. Esto siempre es un poco una cosa técnica, pero enseguida... ¿Dónde está? Ahora. Muy bien, yo creo que debería funcionar. La diáspora gallega y el caso de Suiza, eso es el título que yo di o que me disteis vosotros, no recuerdo, que me ha dado la oportunidad de repensar, de rever investigación que hice hace muchos años. Lo has mencionado y de verdad son trabajos que en parte he realizado hace 20 años. Entonces esta preparación para mí también ha sido interesante en ese sentido de pensar en dónde está la diáspora gallega hoy en Suiza y también pensar un poco qué es lo que significa diáspora en este contexto, en estos vínculos estrechos que ya se han mencionado entre Suiza y Galicia y que a lo largo también de estos últimos 20 años han visto ciertos cambios político-legales, pero también cambios a nivel de posibilidades de comunicación. Se ha mencionado ya la idea del transnacionalismo. Entonces voy a elaborar también un poco sobre los conceptos o el vínculo entre los conceptos de migración, diáspora y retorno. Empiezo con una foto de un bar que se llama Bar Galicia, muy práctico en sí para introducir esta presentación. Es un bar en Olten, una pequeña ciudad entre Zurich y Berna, de algún modo en el corazón de Suiza.
y este bar se llama Bar Galicia y de algún modo encuentro que es un símbolo, una representación perfecta para la emigración, la diáspora y también para el retorno, la remigración gallega en Suiza. Pedro Lenz, que es un escritor suizo, de padre suizo y de madre española catalana, y es amigo del actual gerente del bar, le puedo citar con una frase muy bonita, que un bar es como Facebook pero sin internet, es decir, que es un lugar donde se encuentra la gente. Y el Bar Galicia se llama Bar Galicia pues porque se fundó en 1969 por emigrantes gallegos, trabajadores en fábricas y en la construcción, que vivían durante, en esos años, los años 60, 70, vivían en unas barracas, en unas viviendas pobres, pequeñas, con pocas posibilidades sanitarias, o en habitaciones en los desvanes más o menos de casas, y que en su tiempo libre necesitaban un lugar para encontrarse, para salir de esos alojamientos tan míseros en sí. Y ahí podían hablar, bailar, beber, lo que fuera, para salir un poco de ese ambiente y, claro, ver partidos de fútbol, etcétera. Y el bar conserva un poco esa noción de lugar de encuentro con el que se fundó en el año 69. Los tiempos han cambiado y el bar ya no está llevado por gallegos. El que lo lleva, Alex Capuy, es un también escritor, pero suizo, sin directos vínculos, así no tiene familia gallega. Y muchos gallegos de esta primera generación, se puede decir, han vuelto a España, y los hijos que a lo mejor frecuentaban con los padres este bar ya no están en Olten, están en otros sitios. El tiempo ha pasado, pero y en ese sentido el bar está ligado a la emigración gallega cuando se fundó, a esa diáspora que buscaba una vida social, cultural en el ambiente, en la infraestructura mísera que les proporcionaban las empresas donde trabajaban. Se crearon ese lugar, y ahora, después de que esos fundadores hayan vuelto a Galicia, el bar sigue y sigue, se podría decir, con esa misión de dar un lugar de encuentro y de vida social. Y he estado ya en ese bar, es un bar que vale la pena. Si en algún momento viajáis a Suiza, ir a Olten y ir a ese bar. Es un poco de publicidad a lo mejor. He dicho que esta presentación para mí es una ocasión para... Sí, he vuelto a sacar publicaciones mías antiguas, no sé si me veis, pero al origen de todo esto es lo que se ve abajo en amarillo, que está escrito en alemán. Fue mi trabajo de diploma de geografía en el año 2000, hace 21 años, para el que entrevisté a unos cuantos gallegos, gallegas en Suiza, y me concentré sobre todo en las relaciones de género, en las relaciones, lo llamé relaciones pensadas y vividas, es decir, pensadas en el sentido de con qué concepto de género venían las gallegas, los gallegos, y cómo luego se transformaba, viviendo en Suiza, se transformaban esos conceptos, o a lo mejor chocaban con los conceptos ideados de género. Eso dio luego también resultado a un artículo en blanco arriba en la revista International Migration Review, 4 años después, al principio de una carrera científica. Una tarda en redactar y revisar un artículo, pero luego también hay en la revista Tiempo y Tierra, vi en el año 2001 un artículo
y el artículo en inglés se tradujo al gallego en un libro que se llama Antropología das Mulleres Galegas, no sé si lo digo bien. Precioso, eso de saber un propio artículo traducido al gallego me parece impresionante. 6 años más tarde, en el 2006, hice mi doctorado en sí sobre la emigración española a Suiza, pero claro, muchos de los entrevistados también fueron gallegos y me centré en cuestiones de integración, identidad, diferencia. Otro libro que saqué de la estantería que está aquí detrás y que revisé para esta presentación. Entonces, de algún modo es una mirada hacia el pasado. Si antes dije que el Bar Galicia se fundó en el 1969, pues cuando yo realicé los primeros trabajos en el 2000, esta emigración ya tenía una cierta historia. Había ya todas estas cuestiones no solo de emigrar, pero también de qué es lo que pasa con la diáspora y cómo se habla del retorno, las experiencias de personas que ya habían retornado. Cuando hice el trabajo en el 2000, pues como que pude enfocar ya un complejo que iba más allá de solo esa primera cuestión de la emigración. Y mirándolo ahora 20 años más tarde, encuentro que esta historia o este desarrollo toma otra vez otros caminos. De algún modo también me he empezado a preguntar, el título del seminario es Nova Diáspora o Novas Diásporas en plural. ¿A qué diáspora se refiere? Ha habido muchas diásporas gallegas, la diáspora en las Américas del siglo XIX, luego en el siglo XX todas estas diásporas que en Suiza, pero también en Alemania, en Francia. ¿Y qué pasa ahora con una diáspora que está en parte más ligada a una migración cualificada? ¿En qué sentido es nueva? ¿Es solo el momento histórico o también tiene otras características? Me imagino que son temas que se van a ir abordando o que ya se han abordado a lo largo de este seminario. Bien, pues para entrar un poco en esa perspectiva primero histórica que quiero abordar, miraré lo histórico y qué es lo que nos dicen los datos, en parte van a ser estadísticas, pero que cuentan una historia, y luego sobre todo hay muchos temas que luego podría profundizar, pero voy a profundizar sobre cuestiones de género, que es una de las temáticas que más he tratado. Si miramos la migración gallega en el siglo XX, y estos son datos que no los he juntado yo directamente, vienen de Alonso Antolín, entonces ya cuando yo hice mi trabajo esto era histórico, pero lo importante es ver toda la curva, a lo mejor tengo que decir, la curva con los círculos en negro, eso es Suiza, Schweiz, Suiza, y con los rectángulos, eso es Alemania, los triángulos es Francia. Entonces, lo que encuentro verdaderamente interesante, Suiza es un país muy pequeño en población comparando con Alemania y con Francia, que al principio, más o menos, las cifras absolutas siempre son pequeños, pues eso salta un poco, pero que al principio hacia los tres países la inmigración es bastante similar, y luego a lo largo de los años 70 se ve que hay una inmigración muy muy fuerte a Suiza, y esos son los vínculos que antes se han mencionado, estos vínculos estrechos entre Galicia y Suiza, también entre España en general
y Suiza, pero ahí hay una historia migratoria muy importante entre esos dos países. Interesante, eso es un paréntesis. Hoy en día muchos jubilados suizos se van a España para pasar el tiempo después de la jubilación en España. Es como un vínculo al revés, pero es un paréntesis. Esa emigración que se estableció en Suiza fue lo que se llama la emigración asistida, es decir, que había programas, había un marco legal, un contrato entre Suiza y España que data de 1961 y que la finalidad era el reclutamiento de trabajadores españoles para Suiza. En Suiza esos trabajadores se llamaban Gastarbeiter, eso quiere decir trabajadores que vienen de visita, que vienen para no quedarse. Se les llama para necesidades del mercado laboral y esperando que luego dejen el país después de una temporada, si es la cosecha o la construcción, o después de pocos años, pero que no se queden. Es decir, son contratos, los primeros se hicieron para Italia o con Italia y después uno con Suiza, con España, perdón. Son contratos que respondían a una necesidad del mercado laboral y una necesidad de mano de obra para sectores poco cualificados, es decir, entonces construcción, fábricas sobre todo, mano de obra que se pensaba que se podía reclutar a quien fuera para esos trabajos porque no necesitan una formación profesional. Entonces también eran y siguen siendo trabajos en general precarios, con unos contratos de temporeros o temporales definidos en el tiempo, mal remunerados, y se proveía una cierta logística, por ejemplo, para el alojamiento, como lo he descrito. Eran barracas, eran lugares muy inhóspitos para vivir. También siempre con la idea de dar un mínimo alojamiento, pero como no ayudar a que esos trabajadores se sintieran de verdad a gusto en Suiza y quisieran quedarse. Está claro que estas personas con el tiempo también han buscado formas para encontrarse un piso, para vivir de otra manera en Suiza, pero eso es la historia que sigue después. Ese contrato ha servido de base para muchos emigrantes gallegos y por el momento hablo en masculino y voy a decir algo sobre ese masculino de esta migración asistida, y en el término alemán Gastarbeiter eso también es el término masculino, y esa noción de género está también inscrita o estaba inscrita en esos programas de reclutamiento. Los permisos que obtenían esos emigrantes, esos permisos de corto plazo, de temporeros, ese tipo de permiso no existe de esa forma ya en Suiza. Entonces estamos en otra época también desde el punto de vista del marco legal hoy en día. Lo que propongo para esta cuestión de diáspora e migración es una visión conjunta, o lo llamo un complejo de migración, diáspora y retorno, que sobre todo mirando la emigración gallega a Suiza creo que es algo que siempre tiene que estar vinculado, o también se podría enfocar bajo el término del transnacionalismo. Ha habido siempre mucho movimiento, se puede decir, entre los dos países. Entonces, este gráfico muestra arriba en gris la entrada de emigrantes. Estos son emigrantes españoles, porque en Suiza no hay estadísticas sobre la emigración gallega, solo se distinguen las nacionalidades y no las regiones.
Entonces se ve en gris la inmigración, en gris más oscuro la emigración, y la curva negra es como el balance. Entonces se ve que siempre ha habido inmigración, pero también siempre ha habido emigración. Esto, claro, tiene que ver con el marco legal de los trabajadores temporeros, de esos Gastarbeiter, que se les admitía en general para 9 meses. Entonces la idea era que hubiera una circulación de trabajadores siempre con el fin de encontrar mano de obra, pero no de tener nuevos ciudadanos. No es que eso sea una visión crítica mía, estaba inscrito en los programas en la política, y es un hecho que a nivel científico, pero también a nivel político en Suiza hoy en día se admite. En ese sentido, ha habido emigración hacia Suiza, siempre ha habido una diáspora, como por eso he mostrado al principio el Bar Galicia. Se han fundado bares, clubes culturales, etcétera. Se han fundado lugares donde había una vida de diáspora. Al fin y al cabo, esas personas no podían, como seres humanos y sociales, no podían solo venir y trabajar y después de unos meses volver. Tenían la necesidad de una vida que luego es lo que forma la diáspora. Había contactos, había redes, etcétera, pero también esto siempre estaba vinculado a la idea del retorno, que interesantemente, luego esto lo profundizo un poco más, es algo que no solo venía de las instituciones, pero que también estaba muy integrado, admitido entre los emigrantes. Recientemente este complejo de migración, diáspora y retorno tiene se ve con nuevas posibilidades transnacionales, en parte posibilidades como doble viviendas en Suiza y en España. También las situaciones de las familias divididas entre los países, a lo mejor los hijos en un país, los hijos que se quedaban en Galicia, o los hijos que han nacido en Suiza, padres que vuelven a Galicia, pero que mantienen estos vínculos ahora por tener una familia repartida en 2 o hasta en más países. He hablado con familias que al final más o menos entre ellas cubrían todo el mundo, entre África, Estados Unidos, en Europa, Suiza y España, familias completamente transnacionales. Todo esto, claro, es posible hoy en día por las posibilidades de transporte, pero también por los medios de comunicación, pues como yo ahora estoy haciendo una videoconferencia, esas familias también por video, WhatsApp, Skype se pueden comunicar fácilmente. He dicho que en vez de hablar o de diáspora o de migración, me gustaría hablar de un complejo migración, diáspora, retorno, porque encuentro que es muy característico para esta emigración. Y sí, a lo mejor también se puede utilizar el tema directamente del transnacionalismo, que precisamente contiene esta idea del ir y venir, de mantener los vínculos entre los países a base de personas, pero también a base de moverse físicamente. Propuse el tema el concepto del complejo migración, diáspora, retorno, porque como el seminario se llamaba Novas Diásporas, como he querido seguir un poco con esos conceptos. Entonces, ejemplos cómo eso funcionaba ya en los años 60, 70, hasta cuando yo hice la investigación, pues en los países, en las diferentes instituciones, por parte de instituciones culturales, había en Suiza centros culturales
ligados a partidos como el Bloque Galego, como el PSOE, que a través de los miembros fundadores marcaban también una perspectiva política entre los emigrantes. Entonces eran centros que en parte promovían cuestiones culturales, que si la comida, que si bailes, etcétera, pero también debates políticos. Todas los desarrollos políticos en España siempre se han vivido mucho también en estos centros que se llamaban centros culturales, pero muchas veces estaban más dirigidos a una tendencia política que solo a la cultura, o las dos cosas estaban muy vinculadas. Entonces también, claro, unos iban a un centro y no a otro. Había una cierta... la preferencia política se mostraba también en la asistencia a uno o a otro de esos centros culturales. También había instituciones de educación, los llamados cursos de lengua y cultura española, que siguen funcionando en Suiza y son para hijos y hijas de inmigrantes. Y la idea era, por una parte, pues sí, transmitir lengua y cultura, pero sobre todo que estos hijos y hijas obtuvieran un título escolar español. Es decir, otra vez, facilitar, crear el vínculo con el país de origen, pero también facilitar el retorno, ya que los hijos, si los hijos tienen un título escolar español, luego se pueden reintegrar al sistema escolar español. Entonces son una política institucional que, apoyada por las instituciones españolas de educación, el ministerio respectivo, una política oficial para que esos emigrantes puedan volver fácilmente y para que la escolarización de los hijos no sea un obstáculo. Y luego, por la tercera institución, el mercado laboral. Sí. He hablado antes del marco legal, que al dar solo permisos de temporeros, etcétera, apoyaba la idea de la circulización, perdonad, de la mano de obra, que no se quedaran. Dentro de las empresas también había una política de facilitar a los empleados el trabajo, pero sin darles acceso a un mercado laboral suizo más amplio. Es decir, un ejemplo muy, muy tonto, pero los letreros que puede haber en una institución, en una empresa como por ejemplo Correos, se hacían en el idioma de los emigrantes, en español, por ejemplo, en vez de enseñarles el idioma alemán para que tuvieran más posibilidades o para integrarlos mejor a la empresa y al mercado laboral suizo. En un momento los gallegos, todavía en los años 2000 se hablaba de eso, decían que Correos enoso, porque había tantos gallegos trabajando en la empresa de Correos Suiza, que decían que más o menos eso estaba, no dirigido, pero que de los empleados había tantos gallegos que era más o menos una empresa gallega. Y he conocido unos cuantos carteros y de los que trabajaban en las cartas que entran y hacer luego la división para diferentes centros para repartir las cartas. He conocido a muchos gallegos trabajando en Correos. Era una entrada o un lugar como de acogida laboral para los gallegos. Y ahí también, claro, entra como un concepto no dominado por la política. He dicho que la política había desarrollado ese marco legal de los temporeros y con el contrato entre España y Suiza para reclutar, atraer a trabajadores siempre a empresas definidas ya de antemano,
Eso, claro, ha llevado a una comunidad gallega en Suiza, a una diáspora que se conocía, que se intercambiaba, que se encontraba en centros y que a través de esos conocimientos y vínculos también atraía nuevamente a personas directamente por vía privada a empresas. Y eso, de esa forma se han creado no solo como agrupaciones en ciertas ciudades, sino también una cierta concentración de trabajadores gallegos en ciertas empresas. Por eso Correos en Oso, cosa que hoy en día ya ha cambiado porque la inmigración a Suiza también ha cambiado mucho. Por parte de las y los emigrantes, interesantemente, sí, eso sería otra cosa, o otro tema aparte, todas estas políticas y los medios luego en las diferentes instituciones por parte suiza y por parte del gobierno español encuentran como una respuesta por parte de las y los emigrantes que está muy dentro de esa lógica de venir a Suiza a trabajar, pero luego volver al país y no establecerse del todo en Suiza. Entonces, prácticas ligadas a este mantenimiento de los vínculos son las visitas frecuentes a Galicia. Las vacaciones de verano son leyendas en las familias, como los hijos a mí me contaban historias de cómo iban cada verano en el coche, toda la familia como sardinas ahí en lata. Al principio había menos autopistas, eran unos viajes larguísimos y luego volvían con el coche lleno de comida, cosas que en Suiza no podían comprar. Con el tiempo podían tomar un avión y la cosa fue como menos penosa, pero es toda una historia casi familiar, casi una leyenda familiar que se construye a base de esas vacaciones de verano que claro que también marcan la relación con la familia en Galicia, pero con Galicia como región, como patria, etc. Otra práctica ha sido la de dejar a los hijos en Galicia con los abuelos, que en parte tenía que ver con la situación económica en Suiza, con la vivienda muy reducida, con poco espacio. También que los sueldos en Suiza en comparación, claro que eran altos, pero si uno tiene que financiar la vida de toda una familia en Suiza, pues ya el sueldo no da para tanto. También hay y había leyes en Suiza que la familia solo se puede traer a Suiza si el emigrante tiene un alojamiento adecuado, unos ingresos adecuados. Entonces, otra vez también es el marco legal que lleva o apoya a ciertas prácticas de los emigrantes. Siempre es difícil hacer ahí la diferencia entre qué es lo que el marco legal prescribe y qué son prácticas que también tienen que ver con nociones de cultura, de patria, que a lo mejor los hijos viven mejor viviendo en Galicia, aunque luego eso ha traído muchos problemas, como un extrañamiento entre hijos y padres al solo verse en verano, etc. Y otra práctica es la que he mencionado con el Bar Galicia, es la de cultivar una llamada cultura gallega, lo que eso pueda consistir o no, pues cosas como cocina, idioma, bailes, música, todo lo que se ha visto en esos centros culturales. Importante siempre es ver que todas las instituciones como por ejemplo Correos, como institución laboral, pero también las prácticas de los emigrantes, como lo he dicho ya, esto hay que situarlo en un contexto de esos años 70, 60, 70, 80, pero ciertos aspectos de este marco legal siguen en vigor hoy en día. Hay un marco legal
de la ley de extranjería suiza, que también ha evolucionado desde entonces, pero eso es un contexto importante. El otro contexto es el contexto económico de estos empleos que eran típicamente empleos precarios, contratos a corto plazo, la vivienda difícil que ya he descrito, y también la combinación de contexto legal y contexto económico que atraía con esos contratos sobre todo a mano de obra masculina. Eso es la próxima transparencia, la cuestión de género. Y el otro contexto importante es el contexto geográfico, que es una relativa proximidad entre los dos países. En los años 60-70 se podía hacer ese viaje en coche, que era, desde el punto económico, era más económico y además se podía llevar mucho equipaje, de ida como de vuelta. Y hoy en día, claro, con los aviones, hasta una visita de fin de semana es posible. La pandemia nos ha impuesto ahí un cierto cambio, pero seguro que, que los viajes, que estos contactos físicos, poco a poco van a retomar su ritmo, más o menos, eso se verá. Ahora, la cuestión de género. Ya lo he dicho unas cuantas veces y por fin llego a este punto que me parece muy importante, porque cuando se lee esta historia, cuando se leen las estadísticas, cuando se leen también textos antiguos, se habla de los emigrantes. Y claro, hay que preguntarse en qué sentido es una emigración masculina la que vemos aquí. Entonces, en parte ya lo he mencionado, las características del programa ese de migración asistida era una política que estaba vinculada a las necesidades del mercado laboral y entonces era la mano de obra se buscaba en fábricas, en la construcción sobre todo y también en la hotelería de los lugares turísticos. Entonces eso quiere decir que los emigrantes iban a los lugares de trabajo y sobre todo en esos lugares turísticos. En parte es bien curioso porque se encuentran centros culturales gallegos o por ejemplo también portugueses en unos pueblos perdidos de las montañas que tienen solamente un interés turístico, y encontrarse ahí con una diáspora de estas características parece curioso, pero está ligado a esa necesidad del mercado laboral y entonces era mano de obra que se buscaba sobre todo entre hombres. Entonces el marco legal, los programas de migración asistida estaban dirigidos a trabajadores, a hombres. La rotación de trabajadores para mantener esa provisionalidad de la estancia de la mano de obra también lleva a que, a que no interese traer y establecer una familia en Suiza. Estos programas tenían como finalidad y han tenido bastante efecto en prevenir que se establecieran familias en Suiza. Y creo que hablando de estos vínculos y de este complejo emigración-diáspora, pero también retorno, siempre hay que ver estas bases legales, políticas, que marcan el comienzo y con eso también como una historia, una casi idiosincrasia de estos vínculos migratorios. Y los centros culturales que siempre han apoyado estos vínculos. Interesante es luego mirar los hechos demográficos. Ahí no tengo así datos tan seguidos para hacer un gráfico, pero lo que se puede decir es que en la migración asistida, y los datos son un poco viejos, pero que había entre un 10 y 20% de mujeres que venían a Suiza con estos programas de migración asistida. Entonces, pero había muy pocas. Y al mismo tiempo
si se mira el porcentaje de mujeres y de hombres españolas actualmente en Suiza y hace ya 20 años, es un porcentaje más o menos igualado. Entonces, ¿qué ha pasado? Las mujeres claramente no han entrado por las vías de la inmigración asistida, muy pocas. Han entrado por otras vías. En parte entraron por vía ilegal, juntándose con sus maridos en Suiza y trabajando luego pues en el mercado ilegal, es decir, pues limpiando casas, ocupándose de niños, todo en mayoría en casas privadas donde se podía trabajar sin contrato y claro, sin seguridad social y todo eso. Y también han entrado por unificación familiar. Una vez que esta migración de rotación, de reclutamiento se había llegado a su fin, muchos gallegos y españoles se habían igual asentado, habían encontrado otros puestos de trabajo más seguros, habían encontrado viviendas más respetables y entonces pudieron pedir una unificación familiar. Por eso la historia se escribe como desde un punto de vista del emigrante masculino y no teniendo en cuenta que rápidamente hubo también una emigración femenina muy importante. Dos temas que quiero profundizar un poco más respecto a género y emigración. Esto ahora son datos, temas que saqué de mis trabajos en el año 2000. Una es la narrativa del retorno, que me pareció bien interesante. No quiero decir que hombres y mujeres piensen y hablen del retorno de una manera diferente, pero pienso que hay unos conceptos más masculinos y unos conceptos más bien se pueden llamar femeninos, aquí sobre todo ligados a lo que puede ser la familia. Fue una entrevista que hice con una pareja y los nombres son seudónimos. Y entonces él soñaba, le llamo aquí Fernando, soñaba con volver a Galicia. Me contaba que en Galicia las cosas son más fáciles, que ahí se está bien comparando con Suiza, que ahí está la familia, están los vínculos, ahí él siempre encuentra ayuda, que él quiere volver. Y fue muy interesante porque ella, Ana, que estaba andando por la casa, entró, la interrumpió y de una manera muy fuerte. La verdad es que eso acabó casi en una crisis de pareja que yo como joven investigadora no sabía muy bien dónde ponerme en esa situación, pero ella la interrumpió de manera muy fuerte diciendo, pero ¿qué tipo de vida tendrás ahí? Aquí es donde tienes tu vida, aquí está tu familia, aquí es donde tenemos que quedarnos. Y me quedé, claro, bastante sorprendida porque estaba hablando con una pareja que en el primer momento una se puede esperar que tengan la misma familia, tienen los mismos hijos. Entonces, de cómo se puede utilizar el término familia como razón para volver y en la misma familia decir, no, la familia es lo que tenemos aquí, es la razón para quedarnos. Y de eso desarrollé o pensé identificar un concepto masculino de la familia que está ligado a las raíces. Las raíces que pueden ser la casa que se tiene en Galicia, el campo, eso también tiene mucho que ver con la identidad como campesinos, un oficio y una identidad que uno mantiene, por ejemplo, también después de la jubilación. También es una narrativa muy masculina ligada al retorno porque cuando se jubilan pierden de algún modo la razón de ser en Suiza. Puede ser también la tumba como símbolo de
de las raíces en Galicia y efectivamente siempre en parte el dinero ganado en Suiza también en parte iba para rehacer la casa familiar, pero también para rehacer la tumba familiar en Galicia. Sí lo he identificado esto como un concepto masculino de la familia ligado a las raíces. Ana utiliza un concepto de familia muy diferente. Es un concepto de la familia que está ligado a las relaciones, se podría decir la familia vivida, cuando lo otro es la familia como estructura que se dirige hacia el pasado, y esto es una familia en el presente. Entonces, la familia como motivo para quedarse tiene que ver con los hijos, con las hijas que están presentes, con otros familiares que están en Suiza. Había una prima, creo, una tía. Las relaciones de la vida diaria. Con eso no quiero decir que todos los hombres hayan querido volver y todas las mujeres hayan querido quedarse, pero para entender el retorno muchas veces iniciado más bien por los hombres que por las mujeres, y para entenderlo también en la situación que tienen o tenían los hombres en Suiza con esos trabajos que en sí vivían mucho menosprecio y donde la vuelta la ideaban como un volver a un sitio donde ellos eran alguien, eran propietarios de un campo, formaban parte de un pueblo, etcétera, de una familia. Cuando las mujeres habían podido desarrollar una vida también laboral, por primera vez su trabajo había sido remunerado en Suiza, habían logrado esa familia como con vínculos, con hijos, hijas, etcétera, una vida que veían a lo mejor en peligro, volviendo a Suiza, veían que a lo mejor los hijos se quedarían en Suiza, etcétera. Sí. Sí. Justo. Marina, te quedarían como unos 5 minutos. Sí, bien. Sí. Sí. Creo que me quedan 2, que puedo hacer un poco más cortas. Un segundo aspecto relacionado a género y emigración que me pareció muy interesante fue el trabajo de la limpieza. El trabajo, claro, es como el motivo de emigración, ganar dinero y tener acceso a unos sueldos sustancialmente más altos que en Galicia. Las mujeres, como ya he dicho, con eso de emigrar, han visto su trabajo remunerado por primera vez. Se les ha pagado por lo que hacen, aunque sea un trabajo a escondidas, aunque sea un trabajo eso de limpieza en casas privadas, cosas que en Galicia nunca hubieran hecho, pero estando en Suiza, el cambio de contexto hacía posible esos trabajos. Y entonces también en el seno de la familia su trabajo se ha visto valorado. Sí. Entonces, el trabajo de limpieza típicamente es un trabajo y hace unas décadas todavía más, un trabajo ligado al género femenino. Lo interesante es que de 10 parejas que entrevisté, 4 limpiaban oficinas juntos, los dos, la pareja por las noches. Y a mí me interesó cómo los hombres podían darle sentido a ese trabajo de limpieza que hacían de repente por la noche, cuando en sí era un trabajo femenino, un trabajo de mujeres. Entonces, ellos cuando me contaban su biografía y su biografía laboral, siempre se me presentaban como alguien que a lo mejor trabaja en una fábrica, como alguien que ha hecho su carrera en el aeropuerto, en la logística, en no sé qué. Esa era su narrativa como trabajador en Suiza. Y lo de la limpieza por las noches era en sí ayudar a las mujeres para que fuera más aceptable para ellas hacer un trabajo adicional por la noche. Lo que quiero decir es que las oportunidades para dinero adicional se han aprovechado por todas las maneras posibles,
también como saliéndose del marco de lo que sería un trabajo ligado o ideal según el género de las personas. Con eso, sobre todo, quiero evocar la importancia de contextualizar siempre migración y género y no decir en general, por ejemplo, la limpieza es trabajo de mujeres, sino que depende mucho de las diferentes características del contexto para entender cuándo para alguien un trabajo es aceptable y cuándo no, y cómo estas cosas también se vinculan en el seno de una familia. Y con eso ya llego hacia el final de la presentación para pensar un poco y dónde estamos hoy con esta emigración, diáspora y retorno. He mirado los últimos datos sobre la población española en Suiza. Como he dicho, no tenemos datos sobre regiones, no puedo decir nada sobre Galicia, pero me imagino, y según los conocimientos personales que tengo, es parecido. La población española en Suiza ha disminuido muchísimo en números absolutos, pero sobre todo también en porcentaje de la población extranjera que hay en Suiza. Entonces, si en 1980 el 10% de la población extranjera eran españoles, en 2020 es un 4%. Entonces, se ha reducido mucho. Una razón es que muchos españoles se hayan hecho suizos y entonces ya no aparecen en esa estadística. Es una emigración que ya tiene una cierta historia y entonces estas personas han podido aprender el idioma, tienen que hacer pruebas, tienen que haber estado viviendo durante 10 años en el mismo cantón, etcétera, o en el mismo municipio, depende. Pero tienen ahora acceso a la nacionalidad suiza. Pero también, claro, está toda esta historia del retorno, de la vuelta a España. Y por otra parte, hay emigración española a Suiza, pero ha disminuido la inmigración reciente, comparando con otras que ahora recibimos de Alemania del Este, pero también sobre todo de la Unión Europea, pero también a nivel más internacional. Pero lo que queda es toda una historia de la inmigración y unas huellas, diría yo, de la inmigración española y gallega en Suiza. He nombrado el Bar Galicia, en Zúrich el Toro Bar es ahora el lugar donde sale la segunda y tercera generación española. La bodega española en Zúrich, una de los lugares icónicos para ir a comer tapas y tomar vinos españoles. Y de lo que difícilmente se pueden mostrar fotos, hay muchas más huellas. La emigración italiana, pero también española, gallega, ha iniciado muchos desarrollos también sociales en Suiza. Por ejemplo, toda la cuestión de fundar instituciones, de organizar que el Estado se ocupe de los niños mientras los padres van a trabajar, las guarderías, etcétera, son novedades sociales que en gran parte se han iniciado o se han logrado por iniciativa de inmigrantes. Así que mucho del desarrollo suizo actual tiene que ver con esa inmigración y aunque a lo mejor ahora no haya tanta población gallega o española, se ha incorporado esa inmigración también en la historia sociopolítica económica suiza. Y con eso acabo. Muchas gracias. Moitas grazas, Marina, gracias. Non sei si me pareció entenderte que tienes que marcharte justito, ¿no? para un avión después. No, ahora me quedo y luego miraré alguna presentación, como hasta las 12:30 me quedo. Bueno, lo decía porque quizás si tedes algunha
pregunta puntual, por se as moscas despois a perdemos e non podemos facerlle algunha pregunta a Marina antes de facer unha breve pausa, pois se cadra temos, non, un momentiño para trasladar algunha pregunta a Marina, comentario, reflexión, o que queirades. Non? Sí. Non sei se un micro por aí. Hola, buenos días. Ante todo, parabienes por la conferencia, por ese magnífico castellano que usted habla. Y bueno, he llegado un poquito tarde por cuestiones, entonces por ahí quizás es posible que mi pregunta ya esté contestada al inicio de su exposición, pero me gustaría preguntarle si en sus investigaciones ha detectado la pervivencia de viejas cadenas migratorias forjadas en los años 60, que todavía pueden tener continuidad hoy en día, aunque en más pequeña escala, que vinculan lugares concretos de Galicia o de España y lugares concretos, nichos de trabajo concretos, fábricas, sectores de actividad concretos en Suiza, y que precisamente por ser rentables siguen funcionando. Y eso solapado con lo que estamos analizando en este seminario, que son las nuevas diásporas, es decir, la nueva migración de profesionales del precariado, digamos, más propia del siglo XXI. Al menos yo para el caso de Nueva York, por ejemplo, es algo que siempre constato con bastante fascinación, cómo sigue habiendo gente que de determinados lugares, por ejemplo la Costa da Morte, que en determinados oficios siguen yendo a trabajar a Nueva York en lo mismo, parecidos sectores que lo hicieron sus abuelos y bisabuelos en los años 20. Yo no sé si para Suiza usted ha constatado este mismo fenómeno de encabalgamiento de nuevas y viejas redes. Sí, gracias. Esas cadenas migratorias seguro que siguen siendo importantes. Justamente comparando con Estados Unidos, hay que ver que el marco legal ha cambiado completamente para Suiza. Actualmente hemos tenido unas votaciones y todo está otra vez por ver. Tenemos unos sectores políticos un poco recalcitrantes y algunas veces las relaciones con la Unión Europea no son tan fáciles. Entonces, hasta hace poco había una libertad de movimiento para ciudadanos europeos hacia Suiza y la posibilidad de emigrar a Suiza o por lo menos de viajar a Suiza para trabajar siempre teniendo un puesto de trabajo asegurado. Entonces, eso, claro, ha abierto muchísimo las posibilidades de gallegos en Suiza que ya no tenían que o pasar por un programa de reclutamiento estatal o tener que pasar por los vínculos existentes para entrar en una empresa. Entonces eso por una parte, eso ha ayudado a de algún modo que se pudieran independizar también esos emigrantes, no solo de los estados, pero también de los vínculos, de esas vías ya hechas por la migración anterior. Y sobre todo para gente joven, por ejemplo, con estudios universitarios, eso, claro, y hoy en día que uno también se puede informar por internet, puede presentarse a puestos de manera mucho más fácil ya desde su país, esto ha abierto de verdad, ha multiplicado los caminos en general para la emigración europea a Suiza. Veremos cómo sigue en el futuro. Entonces, ahí ha habido una diversificación importante y también una diversificación respecto a las características de las personas. Hay mucha más gente altamente cualificada porque en España, según mis conocimientos, eso ustedes lo saben mejor, la posibilidad para investigadores, las posibilidades son más reducidas y en Suiza hay
sobre todo en el nivel técnico, hay unos cuantos centros de investigación importantes a nivel europeo y hasta mundial, donde se pueden presentar investigadores internacionales y si son buenos se les acepta. Ahí ha habido una internacionalización enorme y en el trabajo que hice de doctorado en el 2006 hablé con unos cuantos de esos emigrantes, hombres, mujeres, que han entrado por esa vía de la emigración cualificada y saliéndose eso de las vías ya hechas. Pero eso no quita que, por ejemplo, en Correos siga habiendo muchos gallegos trabajando ahí, aunque eso ha bajado mucho el porcentaje. Y hay ahora, por ejemplo, muchos albaneses. Me cuentan amigos gallegos españoles que ya no pueden hablar simplemente gallego en Correos, que ahora hay que entenderse con los albaneses. Entonces, se nota también que hay otro tipo de inmigración. Yo diría que hay más diversidad y otra vez por el marco legal que ha cambiado. Sí. Gracias Marina. No sé, ¿algún comentario, pregunta, reflexión más? ¿Sí? Gracias, Marina, por tu charla. Y es interesante esto que estabas comentando, porque quizás una de las nuevas estrategias totalmente diferentes a las estrategias que tenían diásporas pasadas, la de los años 50, o incluso la anterior, está conectada de una manera u otra a esta idea que tenemos de formación académica superior. Y no sé si será el caso, habría que estudiarlo, habría que prestarle quizás un poquito de atención a la estrategia que tiene la gente titulada, formada académicamente en Galicia, que aprovecha ayudas y becas en el extranjero para hacer un máster o un programa de doctorado en el extranjero como excusa para buscarse la vida allá. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos puedes entrar con una visa de estudiante, pero ya no podrías entrar con una visa como trabajadora porque no tienes trabajo. Es decir, es una trampa mucho más común quizás de lo que nos pueda parecer a simple vista, esto de aprovechar las oportunidades de continuar con una formación académica como excusa para intentar buscarse la vida en el extranjero. Bueno, era simplemente un comentario. Sí, estaba pensando cuál es la pregunta, pero no pasa nada. Siempre se puede añadir algo. Porque hablaste de trampa y creo que es importante que todos estos países, Suiza en especial, o aquí es donde mejor lo conozco, ofrece becas y siempre con la idea que esas personas se formen en Suiza pero que luego dejen el país otra vez. Entonces, quedarse luego a trabajar, aunque uno tenga un diploma, un máster, un doctorado suizo, no necesariamente es la puerta de entrada al mercado laboral y a una estancia en Suiza. Entonces, es una trampa en ese sentido que no es automático. Uno tiene que verdaderamente luego encontrar un proyecto de investigación o lo que sea, y luego los futuros, la futura empresa, universidad o lo que sea, siempre tiene que, vale, si es alguien de la Unión Europea, actualmente no hacen falta muchos trámites, pero si es alguien de fuera de la Unión Europea, pues hay que justificar por qué no, o es decir, los trabajadores suizos y de la Unión Europea hasta hace poco, y me imagino que volverá a ser así, tenían preferencia. Entonces, para alguien de un país fuera de la Unión Europea, había que justificar la necesidad de emplear a esa persona y por qué no se ha encontrado a una persona dentro de Suiza o de la Unión Europea. Así que
hay mucha movilidad y se promueve actualmente muchísimo esa movilidad o esa internacionalización de la formación, pero al mismo tiempo eso no está directamente ligado luego a un acceso al mercado laboral internacional o en el mismo país. Son dos desarrollos que no están directamente ligados, aunque las personas pretendan hacer una formación para también emigrar a largo plazo. Eso es mi comentario a la trampa. Gracias. Sí, por supuesto. No, solo referido a las estrategias, efectivamente, de titulados universitarios, investigadores en el mundo académico suizo. Yo, como soy historiador, siempre miro hacia atrás. Es bastante sorprendente comprobar cuando se observan dónde iban los investigadores que eran becados por la llamada Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1910, y hasta la Guerra Civil, el segundo o a veces tercer destino de estos investigadores, tanto en ciencias humanas, en humanidades, como en ciencias exactas, era Suiza. O sea, eran más o menos la lista era Francia, Alemania, Suiza, Francia, Suiza, Alemania, variaba según los años, pero Suiza acogió muchos investigadores españoles ya antes de la Guerra Civil, y de hecho en la Guerra Civil hay un número de españoles, algunos de ellos republicanos, otros adscritos a lo que se llamaba la Tercera España, muchas veces refugiados también de la zona republicana, que se quedaron en Suiza. Es conocido, relativamente conocido, el caso de los romanistas, especialistas en filología románica, muchos de ellos catalanes, pero también los hubo en otros ámbitos. A mí me da la impresión que puede haber quizás algún origen remoto de alguna de estas redes que lleven a Suiza. Universidades como Fribourg, por ejemplo, es un lugar relativamente pequeño. En su sección, sobre todo francófona, acogieron bastantes españoles en su momento. Yo creo que eso tiró después de gente que iba a hacer la tesis a Suiza, que se quedaba allí, que se naturalizaba suizo en algún momento, etcétera, ¿no? Digo, como sugerencia, que quizás por ahí se puede tirar algo. Sí, no soy historiadora, así que tanto atrás no he mirado. Tengo ciertos vínculos a la filología románica, a los hispanistas en Suiza y sé que hay muchísimos, es verdad, catalanes y desde hace tiempo. Es una buena pregunta de dónde está como el origen de todas esas, por qué Suiza acogió a esa gente. Lo que puedo a lo mejor añadir es que en los tiempos de estos programas de reclutamiento en los años 60-70, muchos en sí refugiados políticos vinieron a través de estos programas como trabajadores y ellos mismos se me han presentado como Gastarbeiter, como trabajadores temporeros en Suiza originalmente, y luego contándome su historia venía todo un historial político, que por qué no se podían quedar en España. Entonces, una cosa son los programas político-legales de mercado de trabajo y otra cosa luego es la historia de las personas y cómo ellos razonan, explican su migración, pero también qué otras características o factores hay detrás. Encuentro que sí, hay que deshacer siempre esas historias para ver todos los vínculos, las razones que hay detrás. Pues gracias, creo que es una temática así hacia el pasado que sí, que merece preguntarse dónde han empezado esos vínculos y por qué. Es algo que no puedo contestar, pero que me parece un punto, una idea interesante a seguir. Marina, pois muchísimas gracias. Si vos parece, facemos unha pausa pequena